Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Hoy vamos a hablar acerca de la presencia extranjera que no nos beneficia, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. En realidad somos gente hospitalaria y esto no está siendo dicho por mexicanos. Incluso se nos ha criticado en diferentes circunstancias por diferentes motivos, pero que yo recuerde jamás por tratar mal a la gente. De hecho, tanto extranjeros de muy diferente origen como latinoamericanos se asombran por realmente de nuestra bonomía, pero yo creo que ahora que estamos ya dirigiéndonos con paso firme a ser México potencia, tenemos que replantearnos bien que sin perder nuestras virtudes podamos también adquirir ahora sí que una actitud más crítica acerca de la extranjería que dentro de ciertas características mucho daño nos ha hecho, empezando por los que llegaron a conquistarnos, ¿no? Y que ese es el problema, ¿no? Nos conquistaron, se robaron todo, y aún ahora que reclaman por qué no los queremos, es que nunca nos incorporaron y ellos nunca dejaron de ser extranjeros. Ese es, por ejemplo, un motivo muy de fórmula, ¿no? Ahora, esto es una lista, como las que yo acostumbré, aquí vamos a ver, ¿sí? De hecho, no somos parte de la iberósfera, y le pedimos al mismo Dios que ellos trajeron que nos libre de ellos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿qué no queremos? Pues no queremos empresas como Calicano, que devastan totalmente la naturaleza, y bueno, esto se ha dado a lo largo de la historia de manera terrible, desde aquellos tiempos en que nos echaban todos los desechos del río Colorado al Golfo de California, y hay muchos ejemplos. Eso definitivamente no nos conviene, ¿sí? Y que todo esto también se admitía por una culto, incluso precisamente de esa pseudo burguesía, porque pues para ser burguesía tendrían que tener algunas características que no llenan, pero bueno, esa oligarquía nacional que vive hincada hacia principalmente los Estados Unidos, pero en general extranjero, y viendo por encima del hombro a América Latina y despreciando profundamente al pueblo que los enriquece, ¿no? Entonces, este entreguismo al grado de que destruyeran el país es algo que evidentemente no queremos. No queremos una minería que está acabando con el oro y la plata, y que son recursos no renovables y que sí se pueden agotar, y que seguramente pues ellos están haciendo todo lo posible por agotarse, sin pagar impuestos, dañando el medio ambiente, ejerciendo lo que no debe de ser. Eso definitivamente no nos conviene, ¿no? No nos conviene la banca, porque no podemos ser un país que sea la economía número 2 del mundo y no tener banca. Ese es un asunto estratégico grave, realmente se tiene que atender, se tiene que saber, se tiene que entender y se tiene que remediar. Y ese es un reto importante, porque fue realmente un entreguismo en el que no somos un país con un grado de desarrollo que pueda prescindir de tener banca propia. Eso es enteramente un absurdo. Entonces, tener bancos extranjeros no va. No tenemos que entregar nuestra energía, eso ya se ha solucionado bastante bien, ¿sí? Y mucho menos a compañías que son de un grado similar o inferior, a compañías que pertenecen a países de un grado similar o inferior al nuestro, a nivel de desarrollo. Eso realmente es, no solo imperdonable, sino absolutamente absurdo, ¿no? O sea, no es el tipo de surrealismo que nos pueda servir o llevar a ningún lado, ¿no? No necesitamos ninguna inversión extranjera que, cuando sea el caso, no nos traiga transferencia de tecnología, que parte de eso no se entiende. No necesitamos ninguna industria cultural, por muy auge y fuerte que sea, ¿sí? No necesitamos una industria cultural extranjera.
La más fuerte de todas es la de los Estados Unidos, no parece tener rival en el mundo, pero no la necesitamos. Tenemos que cobrar conciencia de esto, de ver cómo le hacemos por lejano o a algunos se les antojara imposible, ¿no? Una industria cultural propia, ya había que ver bajo qué circunstancias se vale, extranjera no. No debemos de aportar nuestra cultura para que la cuestión de la música acabe siendo capitalizada en Miami y, por ejemplo, la fiesta de muertos en Hollywood. Eso no debe de ser, eso es algo que se tiene que evitar, tenemos que encontrar la manera. No necesitamos unos extranjeros que nos vengan a contar la leyenda negra de que los indios eran los malos y los conquistadores los buenos. Eso no solo es una mentira, es un absurdo, es un despropósito, no tiene nada que ver. No necesitamos extranjeros que nos vengan a decir cómo debe ser nuestro país. Ya somos países diferentes y un país no tiene ninguna relevancia lo que opine sobre otro país, mucho menos si no es positivo. Eso incluso ya pasó. O sea, y además cuando se dan estas opiniones de que tú debes ser de una forma o debes ser de otra, únicamente se da por intereses económicos y además espurios, ¿no? Si es que los intereses económicos extranjeros no siempre lo son, en este caso sí lo son, y ese tipo de presencia no debe ser, ¿no? En donde además todo lo nuestro no cuenta y lo de ellos es lo bueno, y lo peor de todo es que hay el problema de los extranjeros que tienen acta de nacimiento y pasaporte mexicano y que nacieron aquí, pero no son, como dijo Carlos Monsiváis, y yo lo he dicho y lo repetiré en todos los videos que venga al caso, ¿no? No es que hubo una primera generación de norteamericanos nacidos en México, esto es de extranjeros nacidos aquí, de la colonia para acá, y eso es una tragedia y es la que nos cuenta la leyenda negra de que nosotros no podemos, etcétera, bajo estos absurdos de que ya habiendo hecho un país y teniendo refinerías y teniendo todo, no podíamos tener refinerías, ¿no? Y una generación crece con esa mentira y hay quien lo cree. O sea, no es esa la presencia extranjera, mucho menos la presencia extranjera introyectada, ¿no? Y vamos a ver que no queremos la gentrificación, pero a ese punto le vamos a dedicar un video en especial, ¿sí? Y en ese sentido, desde luego que no son nuestros hermanos de pueblos como nosotros, o acaso aún más sufrientes migrantes, sino otro tipo, ¿no? Los nómadas digitales que están, y cualquier otro tipo de gentrificación que está generando un disturbio total y está desplazando a los mismos mexicanos de clase media de sus zonas. Eso es el colmo, bueno, es el colmo de pobres y de ricos, pero es el colmo siempre, ¿no? O sea, que los mexicanos seamos desplazados de nuestro propio país. No necesitamos ni aquel instituto lingüístico de verano que buscaba hacer estériles a los indígenas para que los pobrecitos, pues eran tan pobrecitos, pues ya que no se reprodujeran, ¿no? Y que los mismos Estados Unidos reconocieron que habían esterilizado a poblaciones en América Latina y pidieron disculpas. Un ejemplo de las disculpas que los malos, cuando menos más inteligentes, sí llegan a pedir, y no los malos que encima son tontos, como los españoles, que no quieren pedir disculpas de lo que no tiene perdón, pero podríamos perdonarlo si lo pidieran, pero claro, si no lo piden, pues entonces sí, ahí la cosa se complica mucho. No necesitamos religiones desnacionalizantes, ¿no? Conflictivas, que esas sí generan verdaderamente problema. Religiones que no caen o no proceden bajo un sistema de inculturación, sino un sistema de aculturación, que son dos cosas diferentes. Inculturación es cuando una religión toma la cultura del lugar, la apropia, respetándola, bueno, hay una práctica religiosa. Y la aculturación, que se da por otros medios, pero también muy importante por lo religioso, es cuando una cultura extranjera llega y se impone con el poder y sobre el pretexto de la fe. Eso no se vale y está mal. No queremos una presencia, en principio, y esto no es para desplazarlos, ni empezar con rollos, ni salir con que ahora es racismo, porque no es el caso. Pero no necesitamos una presencia como la de los menonitas, que llegan como llegan, pero después empiezan a plantear su rollo fanático, porque lo son, de que no, ellos no, ya que están bien instalados aquí, ellos nada más se deben a Dios,
¿no? Y a nosotros no, nosotros qué tenemos que ver si ellos nada más se deben a Dios. Mucho cuidado con ese tipo de cosas, tendríamos que tratar específicamente ese tipo de temática, no estamos tratando de negar a nadie, pero si nosotros no negamos que los menonitas sean mexicanos, pues necesitamos unos menonitas que no nieguen serlo, ni nieguen a México. También habría que ver si esto fuera generalizable o no. Entonces, en ese sentido, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ver toda esta dinámica de cuando hay un rechazo, por ejemplo, de la migración masiva que trae mano de obra, que trae sangre nueva, que trae diversidad y riqueza cultural, ¿sí? Y un problema, ¿sí?, de una población que puede ser, habría que ver incluso de qué edades es, ¿no? Pero que evidentemente desnacionaliza, que relativamente es escasa, pero nos viene a excluirnos de nuestra propia tierra, ¿sí? Y que, por ejemplo, y eso lo hemos llegado a ver hasta con naturalidad y es imperdonable, ¿no? Que nos corren de nuestras playas, una serie de despropósitos absolutos, y que tenemos que tener mucho cuidado porque ahorita con toda esta cuestión del nearshoring y todo esto, ¿no? Y pues estamos buscando mucha inversión extranjera, pero tiene que tener condiciones, ¿no? Yo diría no gentrificación, yo diría no desnacionalización, yo diría sí transferencia de tecnología, y desde luego bajo esos términos y esas condiciones, pues sí queremos mucho a esos extranjeros, incluso los extranjeros, no nada más nuestros hermanos migrantes latinoamericanos y de otros países que sí, sino también porque todos llegan a ser aquí, lleguemos a ser todos lo mismo, los que vienen de paso y los que no, pues los que vienen de paso, que todos sean tratados como seres humanos, y los que vienen a quedarse, pues que todos se incorporen a nuestra nacionalidad, enriqueciéndonos con sus culturas, ¿sí? Esto es muy importante porque también están los otros extranjeros de cierto nivel sociocultural y económico, que son unos amantes de México, que son unos conocedores de México, que son unos apasionados de México, y que luego, bueno, también de allí nosotros a veces, no tanto el amor, pero sí el conocimiento de México es algo que tendríamos que aprender de ellos. Esos extranjeros pues siempre nos han enriquecido, son bienvenidos, y pues necesitamos generar una sociedad que entre en una etapa diferente, porque toda esta bonomía y hospitalidad pues sí se dio en condiciones de menor adelanto del país, en muchos casos de sumisión, de una ignorancia de lo que implicaban las inversiones y la presencia extranjera. Necesitamos alfabetizarnos mucho en este tema de la extranjería. Por ejemplo, en relación a los chinos, pues tenemos todo que aprender, aun cuando no estén presentes, y máxime si lo están, para poder entrar en una dimensión nacional, ya no solo con la relación con otros países en otros países, sino con la presencia de otros países en nuestro país, con su gente, llegar a una presencia, a una dimensión, a una relación verdaderamente madura y que vaya hacia la realidad de una de las primeras economías del mundo, hacia el México potencia. Bueno, tengamos un sentido diferente, más maduro, sin dejar nuestra virtud de hospitalidad y cariño y ser calurosos con la gente, pero ya mucho más madura y más en la línea de ser un país que, como dijera y aspirara el gran Benito Juárez, ocupe con dignidad su lugar en el concierto de las naciones. Muchas gracias por escuchar este Nepantla Tolli y los esperamos en el próximo.